Bienvenidos al segundo capítulo de La Plata, porque el primero seguro que ya lo vistes, ¿no? Donde descubrimos el corazón histórico, la catedral. Mejor te dejo el enlace para que los veas, pero ahora nos vamos a perder por el paseo del bosque, ver los templos sagrados del fútbol en esta ciudad y te cuento el secreto mejor guardado de la casa más famosa de La Plata. Vamos a esta nueva coach aventura. Bebby Miami Club. Y arrancamos nuestro recorrido por La Plata desde la esquina de calle 1 y 60, donde nos encontramos con el Monumento a la Medicina. Esta escultura fue erigida para honrar a aquellos que dedican su vida a salvar la nuestra, un homenaje noble a médicos, enfermeros y profesionales de la salud que trabajan incansablemente. Lástima que los artistas locales le hicieron una pintadita. La Plata es una ciudad que fue planificada perfectamente en 1882, donde hay muchísimos monumentos y plazas por todos lados. Recordemos que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Y este edificio es el centro de caballería de la policía. Recuérdenlo. El Teatro del Lago, que es al aire libre, es el Anfiteatro Martín Fierro, creado en 1902 con una estructura de madera. Luego la segunda reforma fue en 1914 y lo usaban como set cinematográfico. Y, como lo ves ahora, fue reestructurado en 1949, aunque ahora están haciendo sus últimas reformas para que dentro de muy poquito podamos ver y escuchar ballet, música de ópera y muchas otras. Nos encontramos con un espectáculo digno de película, la policía montada, patrullando este enorme parque de 60 hectáreas. Es como ir en un viaje a los tiempos pasados, cuando la sirena de un patrullero era el relincho de un caballo y el único patrullero tenía 4 patas. Estos jinetes uniformados no están aquí para sacarse solamente fotos o videos. Su trabajo es cuidar, mantener el orden y asegurarse que los visitantes disfruten del parque sin problema. Es mucho más efectivo que un patrullero con ruedas porque tienen que moverse por senderos angostos, escaleras, puentes y no tenerle miedo a los coches. Sí, estos caballos están preparados, están entrenados para no asustarse con ruidos fuertes, multitudes o para cuando se acerca un niño corriendo, no detenerse, seguir su paso y no asustarlos. Tienen mucha paciencia más que muchos humanos. Es una tradición que sobrevive en La Plata y hay muchas ciudades del mundo en las cuales esto ya desapareció. Y bueno, aquí vemos que la policía montada del bosque prueba que a veces lo clásico nunca pasa de moda. Y acá está la cancha de Gimnasia Esgrima de La Plata, el Lobo. Y si tenemos que combinar la policía montada y a los hinchas de gimnasia, no podemos dejar de decir que un caballo de 500 kilos avanzando con autoridad entre hinchadas rivales, los hinchas más enardecidos reconsideran su decisión de vida. El estadio del Bosque de Gimnasia, donde cada partido es una fiesta, un drama y una telenovela argentina. El estadio se llama Juan Carlos Cerillo y, como dijimos, es el templo del Lobo Platense, inaugurado en 1924 y tiene capacidad para 33.000 triperos, que son los que vienen a ver y a ser testigos de las mayores glorias de su equipo. La característica más icónica del estadio es su cercanía emocional. Las tribunas están tan cerca del campo que prácticamente podés oler el pasto y escuchar los insultos, las motivaciones técnicas que los hinchas le gritan al árbitro.
Ha pasado por muchas remodelaciones, pero nunca ha dejado de mantener ese increíble equilibrio entre la modernización y su olor característico al choripán, cervezas y esperanza de algo más importante como ganar. El doctor que cambió la medicina mundial para siempre, Dr. René Jerónimo Favaloro, nacido en 1923, creó la cirugía de bypass coronario en 1967, una técnica revolucionaria que sigue salvando millones de vidas. Fue un médico, pero también un humanista. Trabajó en zonas rurales argentinas, llevando salud a quien lo necesitaba. Cuando ya era una estrella mundial de la medicina, regresó a su país porque quiso fundar la Fundación Favaloro y seguir salvando vidas argentinas, pudiéndose haber quedado en Estados Unidos y ganar millones, pero él quiso regresar a su patria. Fue galardonado con muchos premios, pero nunca fue reconocido para el Premio Nobel de Medicina, algo que todo el mundo considera una injusticia. Y algo que me llamó muchísimo la atención, caminando por acá, es ver cómo están renovando el paisaje de manera inteligente. Alguien tomó una decisión sensata. En lugar de dejar los árboles viejos hasta que una tormenta los convierta en proyectiles de madera, los reemplazan preventivamente con una especie nativa resistente, el palo borracho. Puede vivir cientos de años y tiene un tronco característico que parece inflado. Y lo más importante, está diseñado por la naturaleza para sobrevivir tormentas sudamericanas sin caerse como un dominó. Y aquí me surgió una linda reflexión, que a veces cuidar el futuro significa tomar decisiones difíciles en el presente. ¿Estás divirtiendo como yo? Y hay más, mucho más. Ahora, este lugar me hizo acordar un video que hice y te lo dejo por acá por si no lo vistes en Madrid. Y la verdad, creo que se lo copiamos a los españoles. El imponente Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ese palacio de la paleontología que guarda tesoros que harían llorar a los fans de Jurassic Park, con sus dinosaurios, momias egipcias y colecciones que te hacen viajar millones de años en el tiempo. Este museo merece su propio capítulo, pero no podemos dejar de admirar la arquitectura que podemos ver en la parte exterior de este lugar. Les prometo que voy a dedicarle un video completo al recorrido de este lugar, la joyita científica de Argentina. Promesa, la vamos a cumplir prontito. ¿Sabías que hay un zoológico donde los animales no son protagonistas? Sí, es en la ciudad de La Plata y el famoso zoológico de La Plata fue evacuado para que los animales tuvieran una mejor calidad de vida. Las cosas que vio este sitio romántico durante 100 años, no te imaginas, fueron creadas entre 1800 y 1900. Son las grutas que están en el bosque en la ciudad de La Plata. No pude contar nada.
En la zona del lago convergen todas las edades y muchas historias. Este lugar es el hervidero de actividades desde que sale el sol hasta que se pone. Locales haciendo sus caminatas matutinas, running, midiendo sus límites, ciclistas esquivando peatones, familias con mate bajo los árboles y parejas que todavía creen que remar en bote es romántico hasta que duelen los brazos. Sin olvidar a aquellos que pedalean para hacerse la vuelta al lago. Podemos ver muchos micros de colegio, ómnibus como le dicen algunos, porque acá llegan estudiantes de todo el país, en especial el Día del Estudiante, el 21 de septiembre, donde se festeja allí la primavera y se siente esa energía inagotable que este lago muestra, ya que puede ser un oasis de paz, un parque de diversiones o el pulmón de una gran ciudad. Detrás del lago vemos el estadio Jorge Luis Hirschi, pero para todo platense este se llama Uno. Es la casa del Pincha, el templo donde Estudiantes de La Plata escribe sus leyendas desde 1907. Está ubicado en la calle 1 y 57 y tiene una capacidad para 30.000 almas pincharratas. Es mucho más que concreto y césped, es identidad pura. Este club conquistó el mundo en los años 60 y 70, ganando 3 Copas Libertadores consecutivas y una Intercontinental, nada menos contra el Manchester United. La rivalidad con Gimnasia Lobo es tan feroz que dividió La Plata en 2 bandos irreconciliables. Acá no hay neutrales, o sos pincharrata o sos tripero, y esa decisión define amistades, romances, herencias familiares. ¿Y sabías que el clásico platense paraliza la ciudad entera como si fuera feriado nacional no oficial? Y sí, acá se respira historia, se vive pasión y se sufre cada partido como si fuera el último. Llegamos a la joya arquitectónica de La Plata, la Casa Curuchet. Ubicada en el Boulevard 53 entre 1 y 2, esta casa es nada menos que la única obra del legendario arquitecto suizo en toda América, Le Corbusier, ¿cómo se diga? Si escucharon bien, de todo el continente eligió construir solamente aquí en La Plata. Esta casa fue encargada por el doctor Pedro Curuchet, un cirujano que quería una vivienda que también funcionara como consultorio médico y fue diseñada en 1949. ¿Saben lo más extraño? El arquitecto nunca pisó la Argentina y la diseñó desde París. Creó una obra maestra que es estudiada religiosamente en todas las universidades de arquitectura del mundo. Desde 2016 es Patrimonio Mundial de la UNESCO y caminar por sus espacios es como hacer un peregrinaje arquitectónico. Los estudiantes de arquitectura vienen de todo el mundo solo para verla, tocarla, fotografiarla y llorar de emoción porque está en presencia de la grandeza absoluta del diseño moderno. A mí me asombró el árbol que creció dentro de ella. ¿Te gustó el video? Dame un like, comenta si vivirías en esta ciudad y no te olvides de tocar la campanita para más y compartir. Y nos vemos en la próxima Coach Aventura. Mientras disfrutamos uno de los postres argentinos típicos, flan con dulce de leche, les cuento que ya pasaron 2 años desde que empecé este canal. Y se viene el video aniversario. Y vamos a ver unos videitos que no salieron en aquellos videos que ya posteé. Anécdotas detrás de las cámaras
momentos locos que no subí y las metidas de pata, las risas e imprevistos. Desde Disney hasta Sudáfrica, desde Buenos Aires hasta Houston, desde Toledo hasta las Bahamas. Hemos vivido tanto juntos que necesito un video completo solo para contarles lo que se quedó fuera de cuadro. Los espero en la próxima Coach Aventura en el video aniversario, que se viene con todo. Pregúntate si lo que estás haciendo hoy te acerca al lugar en el que quieres estar mañana. Debbie Miami Club.